Hola con todos, bienvenidos. Hoy hablaremos de un spoiler para la serie Yell, May. Quiero ver la reacción de ustedes dos cuando se encuentren. Creo que tú piensas que esto va a ser divertido. Claro, no puedo perderme eso, dijo el joven. Aoi ya viene. Creo que debería alejarme. Nos encontramos luego. ¿Acaso le tienes miedo? Hice una pausa y me giré para mirarlo. Escuchar eso me molestaba un poco, pero no podía negar que estaba muy nerviosa. En el fondo sí tenía miedo. Sentía que no podía pagar las deudas que tomé de ella prestada. Y sentía que no podía mirar a los ojos. 10 minutos después, Aoi terminó llegando y apareció entre sus fans. Ella consiguió una entrevista en un pequeño escenario. Con su dulce rostro, llevaba una camisa blanca y su cabello largo la hacía lucir muy elegante. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Tenía miedo de que explotara. Mis lágrimas brotaron de mis ojos. Estaba llena de amor y nostalgia. La habían helado demasiado. Quería correr y abrazarla, pero no podía. Terminé secándome las lágrimas. Me escondí en un rincón donde nadie podía verme. Estás escondida aquí porque no quieres que ella te vea, pero eventualmente ustedes dos se encontrarán hoy. La dejaré trabajar en paz. Puede que se enfade más si me ve ahora. Siempre te preocupas por ella. Es lo que hace la gente mayor. Ayuda a terminar todo. Puede tardar 1 hora o un poco más. Ella tiene que firmar unos cuantos libros. Ya le dije a Ten que se encontrarán en el restaurante subterráneo. Ten, ¿quién es él? El novio de Aoi. No sé por qué, pero cuando escuché eso sentí un dolor. ¿Todavía sientes algo por ella? Ya no siento nada. Pues tu cara no coincide con lo que acabas de decir. ¿Dices que soy una chica mentirosa? Me retiré porque había terminado de hablar con él. Salgamos de aquí. No quiero que ella aún me vea. Necesito estar preparada. No podía aceptarlo, pero parecía que todavía tenía sentimientos por ella, que estaban a punto de estallar. Realmente necesitaba entender que ahora pertenecía a otra persona. Y yo no tenía derecho. Finalmente no pude huir más. En ese momento estaba parada frente al restaurante donde Tom había concertado una cita con Aoi. Para ser honesta, los problemas sobre los derechos no eran tan importantes. Solo quería verla. Dile que voy a quitar la novela. Me retiro. Me di la vuelta, pero el chico usó su brazo para bloquearme. Y se rió cuando vio mi reacción. Demasiado tarde. No puedes huir así. Shenlong no es una persona que huye, ¿verdad? Mi nombre ya no es Shenlong, ahora soy Kei. Vivo en Macao. Espera, tú vas a entrar conmigo. Me empujó dentro de la tienda, ya no podía correr. Hice una pausa. Arreglé mi postura y entré al restaurante. Llegué a la mesa donde estaba Aoi sentada junto con su teléfono. Ella todavía no me había visto y había un hombre sentado a su lado, que se levantó para saludarnos. Hola, Tok, ella debe ser. Hubo una pausa suya. El hombre me saludó y me miró a los ojos. No me sorprendía porque su reacción era normal, muy común, de cómo reaccionaban los hombres al verme por primera vez. Soy Shenlong, la artista que discutirá los derechos. Tan pronto como me presenté, Aoi inmediatamente miró hacia arriba con total sorpresa. Sus ojos parecían sorprendidos. El teléfono se le terminó cayendo. Tuve que usar todo el valor que tenía para saludarla, y hubo un silencio entre todas nosotras, como si el tiempo se hubiera detenido. Las dos nos miramos durante mucho tiempo, hasta que finalmente Aoi hizo algo que nadie esperaba. Ella tomó un vaso de agua y me lo tiró en la cara, como si me hubiera bofeteado. El agua fría golpeó mi rostro. Estaba empapada. Ahora éramos el centro de atención en toda la tienda. Tok me sostuvo para esconderme detrás de él y reprendió a la joven. ¿Por qué hiciste eso? ¿Dijiste que esa es la persona que copió mi novela? Es apropiado que la escritora se enfade con un imitador, ¿cierto? Pero eso es demasiado. Ella es Shenlong. Tok parecía estar enojado. Lo sostuve de la camisa y ahora estaba él entre medio de ella y yo. Está bien, Tok. Ella tiene derecho a enfadarse. Yo me he equivocado. Sí, te equivocaste, dijo ella en un tono muy enojado. Solo le tiré agua, pero comparado con lo que ella ha hecho, intenta correr detrás del coche, como si fueras un perro persiguiendo a su dueño. Así aprenderás cómo es el dolor. Y eso no tiene comparación. No era por los derechos de la novela,
por lo cual ahora estábamos peleando. Era sobre el pasado. La niña más pequeña tomó su bolso y estaba a punto de salir del restaurante, pero se dio la vuelta y le habló enojada a Todd. Sobre los derechos, voy a demandarla. No me pienso detener. Dijo eso y salió de la tienda. Me dejó allí con Todd, confundido. Estaba preparada para que este encuentro no terminara bien, pero no esperaba que ella me tirara un vaso con agua. Parece que me esforcé demasiado por diversión. Parece que la reunión no debió haber sido. No te preocupes, fui yo la que me equivoqué. Intenté secarme con un pañuelo. Si estás enfadada, déjalo ir, no intentes sonreír. Me siento incómodo, dijo él. No estoy enfadada. ¿Por qué no? Cualquiera se enfadaría. Hice una pausa y pensé en lo que dijo hoy. Si tenía que comparar, que ella me arrojara agua y la vez en la que ella me persiguió como si fuera un perro, no tenía derecho a estar enfadada. Realmente la lastimé mucho, así que tiene derecho de enfadarse. Yo también lo estaría. No sabía que eres una persona débil y misericordiosa. Es que ella es mi primer amor. Doug empezó a sentir lástima por mí y me abrazó con fuerza. Ahora estás triste. Puedo estar triste. He estado triste durante mucho tiempo. Sabía que este encuentro no sería fácil, así que tenía que aprender la lección después de haberla lastimado. Tan pronto como regresé al hotel, decidí darme una ducha. Eso ayudó a mejorar mi estado de ánimo. Mientras estaba en la ducha, el teléfono del hotel sonó. Era la recepcionista. Me dijo que tenía una visita. El nombre de la joven que desea visitarla es hoy. ¿Quiere verla? Salté con entusiasmo antes de aceptar que ella viniera. Sí, claro, déjela que suba. La joven irá a su habitación. No sabía por qué ella estaba aquí. Me vestí rápidamente antes de que ella llegara a mi habitación. El timbre sonó 5 minutos después. Yo, que esperaba verla, abrí la puerta para saludarla. Hola, ¿por qué estás aquí? ¿Puedo pasar?, dijo ella en un tono áspero. Díganme ustedes qué les pareció el spoiler. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.